Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Buenos días, profe. ¿cómo vamos? Bien, Buen día, gente. profe. Bien, Eh, profe. eh, ¿Quién quiere pasar del grupo de hoy? ¿Qué le parece si nosotros? Sí, claro. ¿Qué grupo es? El B4. Deme un momento y empieza a compartir. Ah, espere. Ya, ahora sí puede. Y después nosotros, profe, el A1. Listo. Tiene que ponerse las pilas porque del otro grupo solo faltan tres. Del otro grupo ya casi que terminaron. Y acá faltan casi que todos. Creería que la 3, de hecho, si alcanzamos, podrían volver a mostrar, si quieren. Reproduzco, profe. Listo. Me avisa si se escucha. Ejercicio de fuerza de gravitación. Integrantes: Cristian Ruiz, Jason Ortiz, Anderson Nova. Siendo las fuerzas de gravitación un fenómeno que ocurre en todo tiempo y lugar, pero que a pequeña escala no se nota. En un caso hipotético, las fuerzas gravitatorias que ejercen dos bolas de demolición es despreciable, siendo estas semejantes de 2 toneladas en el instante y sus distancias son mínimas, siendo que una gira sobre su propio eje con un radio de 3 metros y la distancia entre las masas es de 3.05 metros, con una cadena de fundida al centro de la masa de 8.05 metros de largo, y la otra está estática con una cadena de 8 metros fundida en el centro igualmente. Si la masa en movimiento tiene un periodo de 0.33 revoluciones por minuto, ¿cómo afectaría su fuerza gravitatoria al movimiento en ese momento? Desarrollo del ejercicio. Podemos observar el gráfico donde tenemos las dos bolas de 2 toneladas cada una, pendiendo de sus cadenas, una de 8 metros y otra de 8.5 metros, como habíamos indicado anteriormente, y una de ellas haciendo un movimiento circular con un radio de 3 metros sobre su propio eje. El objetivo es la fuerza de gravitación entre las masas de demolición despreciable. Para ello tenemos la fórmula de la fuerza de la gravitación y los datos obtenidos del enunciado son las dos masas, que son de 2 toneladas, y vamos a hallar la distancia entre cada una de las bolas de demolición. Los datos de conversión que utilizamos sería de toneladas a kilogramos, y este sería la distancia entre las dos bolas de demolición que queremos hallar. Para hallar el valor de la distancia entre los centros de masa, haremos uso de los datos que nos proporciona el ejercicio. Como podemos observar en el gráfico, tenemos la distancia en la parte superior de una cadena a otra, las medidas de los centros de masa al inicio de sus respectivas cadenas y el radio de la bola que gira. Con estos datos usaremos el teorema de Pitágoras para hallar lo que necesitamos. Entonces, tenemos que la hipotenusa del triángulo es la distancia entre los centros de masa. El primer lado es C y el segundo lado es B. C es la diferencia entre las distancias del inicio de la cadena al centro de la masa. B es la distancia entre las cadenas y el radio de giro de la bola de demolición. Ya con estos datos solo nos falta hallar A. Y para hallarlo usaremos el teorema de Pitágoras otra vez. A ser a un lado, la hipotenusa será la cadena de la bola que gira y el otro lado será el radio de la masa que gira. Ya con esto haremos uso de la fórmula de la fuerza gravitatoria, la cual es igual a la constante de gravitación universal por el producto de las masas sobre la distancia entre los centros de la masa. Ya operando, nos da como resultado 0,004 newton, lo cual es una fuerza, un algo apreciable. Para el desarrollo del segundo objetivo, ¿qué tanto puede afectar el movimiento circular? En este momento, tomamos una perspectiva en la cual el movimiento circular puede visualizarse más fácil. Al realizar la sumatoria de las fuerzas, nos percatamos que las fuerzas que se ejercen en el eje X son las mismas a las cuales la cadena de la masa en movimiento suele ser afectada, o sea, el coseno de esta.
Debido a que el movimiento circular es uniforme, la fuerza tangencial debe ser igual a la fuerza normal, la cual podemos despejar fácilmente, restando solo la fuerza gravitacional en el eje X por hallar. Usando la misma idea de la tensión, la fuerza gravitatoria la conseguimos multiplicándola por su coseno, o como es lo mismo, por la distancia nx sobre la distancia de sus centros. Como siguiente paso de sustitución, despejamos la velocidad tangencial para poder usar la velocidad angular, la cual obtenemos convirtiendo el periodo dado. Como último paso, nos falta razonar la fuerza gravitatoria entre la fuerza obtenida para que nos den un porcentaje el cual ambas bolas o masas de demolición actúan muy independientemente a la otra, sin importar la cercanía de ellas ni tampoco la masa que cada una obtiene. Muchas gracias por su atención y este fue el ejercicio de fuerzas gravitacionales. Esa porcentaje de efecto lo llamo es más como una diferencia porcentual. Pero bien, está muy bien. Esto, ¿qué preguntas tendrían para el grupo B4? Es una relación porcentual. Gente, preguntas para el grupo B4. Pues, profe, y yo no entendí cómo sacaron el radio del anterior punto. Es que no se escuchó El, eso. el radio referente a que, Julián, qué pena. O sea, O sea, del ejercicio 1.1. Si quiere puede poner. O ajá, sea, el vale. radio En esta parte, es el valor de la televisión. vale. Entonces, El radio o la distancia r lo sacamos por medio de teoremas de Pitágoras. Como no sabemos la distancia o la altura referente a los ejes de la masa en movimiento, entonces, pero sabemos la distancia del radio acá, lo que hicimos fácilmente fue usar el teorema para hallar la altura. Ya teniendo esta, entonces solo nos queda sacar la diferencia de alturas, que sería el c, que la podemos sumar fácilmente también con el b al cuadrado para poder obtener la distancia al cuadrado. Ah, listo, listo. Pues. O sea, usted armó un triangulito entre A, 8,5, 3 metros arriba, ¿Sí? y así calculó A. Sí, señor. Ok, y luego comparó ese A con el de 8 metros y ahí calculó C. Sí, señor. Listo. Ok. Bueno, finalmente R, lo que sea, termina. No, sí, la razón del triangulito está bien. ¿Qué grupo era, perdón? B4, profe. El que preguntó. B1, profe. Bueno, ¿qué otro grupo? Yo, profesor, grupo A1. Esto, A1. ahí dijo, sí, señor, ahí dijo el compañero que bueno, lo que calculó de la fuerza de gravitación entre las dos masas no era despreciable. Entonces, o sea, ¿cómo afectaría la gravitación con respecto a la masa que está quieta? O sea, no sé si me hago entender. Sí. Pues al final del experimento lo que da como afectación, ya sea a la masa en movimiento, era solo un 0,27. No, y no era parte del ejercicio, o sea, ver qué tanto afectaba la masa estática. Lo más probable es que hubiera sido también una afectación muy mínima. A duras penas si podríamos llegar al 1%. ¿Sabe qué le recomiendo a Anderson? Viendo la longitud del video, que lo haga. Para la masa que está colgando, va a tener ahora la fuerza gravitacional que es la misma que va a sentir
la que está rotando, ¿no? Y eso va a hacer que ya el ángulo que ella tenga con respecto a la vertical no sea de 90 grados. Entonces calcule ese ángulo. A ver qué ángulo nuevo va a tener. Igual, va a ser un 90.00 algo grados. Va a ser muy pequeño. Sí. ¿Sí me entiendes? O sea, y es un efecto, eso se llama péndulo de torsión. Lo pueden buscar. Se utiliza para el electromagnetismo, se utiliza para esto también, para cálculos de fuerzas gravitacionales. O sea, es como históricamente como se hicieron ese tipo de cálculos. Y simplemente con acercar una masa a otra veían una torsión del péndulo. O hubo cargas, o sea, cuerpos metálicos o que puedan tenerse una cierta carga y veían también una torsión del péndulo. Entonces este es un experimento como muy antiguo, pero que sigue siendo válido. ¿Listo? Entonces la que está colgando de 90 grados ahora va a tener una fuerza horizontal neta. Entonces con esa fuerza es lo mismo de tener una... ¿Cuál es el ángulo, mejor dicho? Se puede calcular con un diagrama de cuerpo libre. Sí, señor. Y como lo dice, el ángulo debe ser como el 91, algo. Como no era Debe ser necesario, o muy no. pequeñito. Entonces para que complemente ahí, que le meta unos, al menos un minutico más. Vale, entonces, añadirle solo ese punto de más. Sí, pero sí lo necesito. Ok. El que seguía era la 1, creo. ¿O alguien más tiene Profe, preguntas? sí, una última pregunta, profe. Esto es que, bueno, ahí en la derecha lo que hace es presentar la conversión de unidades de W. Y listo, lo hace bien y todo, pero en la ecuación, cuando ya pasa los valores para empezar a operar, listo, presenta la masa por ese W que convirtió por los 3 metros. No encuentro, o sea, lo que hizo una vez fue suprimir el cuadrado de arriba y cancelarlo con una R de abajo, ¿o qué fue lo que hizo? Sí, exactamente fue eso. Ok, y lo siguiente supongo que una vez operó también, igualmente, Sí, ¿cierto? La fuerza gravitacional por el coseno de teta. sí. Ah, ok, vale. Pero espere, ahí hay algo raro. Ah, ya. El cuadrado. Creo que se comió un cuadrado. Porque tiene velocidad angular por el radio al cuadrado. En esta parte, profe. Y luego la simplifico como el radio va a estar al cuadrado y hay otro que está Pero los ahí. segundos no, porque si no, no le va a quedar. Ah, ahí está, ya lo vi, ya lo vi. Listo. Sí. Ah, si no, las unidades no cuadran. Muy bien. Ok. Eh, ¿Qué grupo sigue? El A1, profe. Acuérdense que cuando intervengan o algo me tienen que recordar el grupo porque yo no me acuerdo de preguntarle siempre. Yo fui el B1, profe, si es que llega a valer la pregunta. Fui el Ya, B1. creo que ya tengo una del B1, ¿no? Listo, me avisan si pueden escuchar. Ujú. No se escucha. No. Creo que tienes que compartir con... activando la casilla de compartir sonido. ¿Ahora sí se escucha? Un No, vehículo creo que KM tienes... y de Ahora esta sí. manera aplicar el... ¿Sí? Sí. Ok. Ejercicio de resortes. Nuestro grupo está conformado por Juan Andrés Cortés, Santiago Monsalve, María José Camacho y Juan Pablo Rapelo.
El ejercicio nos dice que un ingeniero industrial dueño de una empresa desea mejorar los resortes de la suspensión de un vehículo que hay en ella y de esta manera aplicar el mismo modelo a todos los demás. Dos son los resortes de 25 centímetros de longitud natural, cuya constante elástica es de 50 newtons sobre metro, y se encuentran ubicadas verticalmente sosteniendo la llanta que posee un eje central de masa de 1 kilogramo. El jefe necesita que los resortes se desplacen horizontalmente X centímetros siguiendo una aceleración lineal constante de 50 centímetros sobre segundo cuadrado, con un tiempo t para así mantener una mejor estabilidad en cada uno de los vehículos. Veamos a continuación el bosquejo. El bosquejo nos muestra la suspensión de los vehículos. Se puede ver que los resortes a mejorar están unidos desde su respectiva llanta hasta el eje central de 1 kilogramo de masa. Por otra parte está K, que es la constante del resorte, L, que es la longitud natural del resorte, y X, que es la distancia donde se desplazan horizontalmente los resortes. Problema trataremos acerca de 3 puntos fundamentales, y estos son: primero, dibujar el diagrama de cuerpo libre para poder analizar las fuerzas que se ejercen en dichos resortes y responder, ¿son iguales las fuerzas al comprimirse y estirarse? Sí, no y por qué. Segundo punto, teniendo en cuenta el tiempo que tarda en desplazarse el resorte es de 0,5 segundos, calcular cuánto se estirará este a partir de su longitud natural o posición de reposo. Tercer punto, ¿cuál es la fuerza horizontal que se debe imprimir al automóvil para contrarrestar el efecto de los resortes? Los datos que utilizaremos en nuestro problema son los siguientes. En el siguiente gráfico podemos analizar las fuerzas que actúan sobre el eje central, y estas son las fuerzas 1 y 2, que son los resortes ubicados a un ángulo θ sobre la horizontal cada uno, y la fuerza del eje X, que es la fuerza del eje central del automóvil, que es la que sirve para mantener equilibrado este mismo. Nos preguntan, ¿son iguales las fuerzas al comprimirse y estirarse? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? La respuesta sería no, ya que de cierto modo puede que tengan la misma magnitud, sin embargo no tienen las mismas componentes, y por ende no tendría la misma dirección y sentido. Además, cabe recalcar que el ángulo en este caso cambia de signo. Entonces ahora nos dicen que, teniendo en cuenta que el tiempo que tarda en desplazarse el resorte es de 0,5 segundos, nos piden que calculemos cuánto se estirará este a partir de su longitud natural. La fórmula que vendría bien es la de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la cual es X es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio por aceleración por tiempo al cuadrado. Miramos ahora la gráfica, podemos apreciar que los resortes parten del reposo, o sea que su posición inicial va a ser 0 y la velocidad no va a ser tenida en cuenta. Por lo tanto, la fórmula que quedaría es X es igual a un medio por aceleración por tiempo al cuadrado. Se reemplazan los valores y podemos ver la respuesta. X es igual a 6,25 centímetros, que si lo convertimos a metros sería 0,0625 metros. ¿Cuál es la fuerza horizontal que debe imprimir el automóvil para contrarrestar el efecto de los resortes? Se forma cuando el automóvil realiza el movimiento y ayuda a controlar la fuerza de los dos resortes para que el auto no llegue a ocasionar un accidente. En el diagrama de cuerpo libre se habló que esta fuerza debe ser similar a la suma de las dos fuerzas, esto con el objetivo de contrarrestar los efectos que generan los resortes. Primero se calcula teóricamente, es por ello que se descompone cada una de las fuerzas en componentes de X y Y teniendo en cuenta los respectivos signos y se saben las direcciones de cada una de estas, es decir, nos quedaría de la siguiente manera. Ahora se pone todo en un mismo término de tal manera que se puedan cancelar valores y así poder tener una expresión más cómoda, quedándonos de la siguiente manera. Al tener toda nuestra expresión en términos de 1 sin modificar signos, podemos ver que las fuerzas en Y se eliminan mientras que las fuerzas en X se suman, quedándonos esta expresión. Y una vez obtenida la expresión se cambia el componente X como coseno, ya que este es el lado adyacente del diagrama de cuerpo libre, es decir, tendríamos fuerza igual a menos 2 por la fuerza 1 por el coseno del ángulo. Ahora necesitamos encontrar el valor de la fuerza 1 que podemos hallar con la fórmula K por D, donde K es la constante del resorte y D sería la deformación que se forma en el cambio del resorte a su estado nuevo. Ese valor se encuentra restando la hipotenusa a la longitud natural del resorte. Cabe recalcar que la hipotenusa o distancia que hay del eje central hacia cualquiera de los lados se puede hallar mediante el teorema de Pitágoras, por lo cual tendríamos hipotenusa igual a la raíz de L al cuadrado más X al cuadrado, que como resultado sería 0.258 metros y se vería reflejado a continuación en el triángulo rectángulo. También podemos encontrar el ángulo que se forma en el triángulo rectángulo, siendo importante el coseno para poder reemplazarlo en la fórmula y de esta manera poder encontrar la fuerza horizontal. Para eso reemplazamos valores y obtendríamos que el coseno de θ es igual a 0.242. Ahora procedemos a encontrar nuestra D teniendo en cuenta que esta se halla restando la hipotenusa a la longitud natural del resorte y nos daría finalmente 0.008 metros. Ahora podemos hallar el valor de nuestra fuerza 1 con los dos valores dándonos 0.4 newtons como resultado.
Finalmente, solo basta con reemplazar dichos valores en la fórmula encontrada anteriormente y esto nos daría como resultado menos 0.194 newtons. Así que esta es la fuerza horizontal que nos ayudará a contrarrestar el efecto de los dos resortes y así daríamos por concluido nuestro ejercicio. Gracias a que se pudo hallar cada una de las fuerzas, el ingeniero pudo analizar correctamente la suspensión del automóvil y así aplicarlo para todos los modelos de automóviles de la empresa. Muchas gracias por su atención. Muy bien. ¿Qué preguntas tendría para el grupo 1? Profe, qué pena, del B4. Hubo algo que creo que pasé de Esta es la fuerza. hubo algo que pasé de largo y era que preguntaban si las fuerzas eran iguales. Ah, mi pregunta es, ¿las fuerzas se refieren a que eran iguales explícitamente o porque pueden darse a anularse en la sumatoria de todas las fuerzas? Eso no alcanza a entender muy bien, qué pena. O sea, respecto a las fuerzas, la distancia entre ellas, o sea, que si son iguales, a eso me refiero. Es decir, porque cada una, o sea, cada una va en distintas direcciones, ¿no? Pero tienen misma magnitud. Sin embargo, en este caso, no sería como correcto decir lo que es verdad porque van, como digo, van en distintas direcciones y pues los signos cambiarían y el ángulo también, el signo del ángulo también cambiaría, por eso en ese caso pues no sería correcto. Vale. Las componentes transversales, las verticales mejor dicho, en el eje Y, como sea el dibujo, se anulan. Mientras que si las horizontales, las longitudinales, etcétera, se suman. Entonces, por eso se puede llegar a pensar, no, pues esto, la fuerza es igual, pero pues no es igual en magnitud, sí, lo que está escrito ahí es cierto. Pero sí, son diferentes fuerzas que aplican diferentes objetos. Muéstreme un pedacito más adelante. De hecho, ¿quién más va a preguntar? Pero siga avanzando, siga avanzando. Gente, ¿quién más tiene dudas? Siga avanzando. Ay. Bien, ¿nadie más tiene dudas? Profe, sí, yo tengo una. Señor, cuéntame, Carlos. ¿Por qué la fuerza que ellos hallaron que da negativa, es la fuerza recuperadora? No. O sea, es que no entendí por qué da negativa, la verdad. La de menos 2 de coseno creo que está atrás. O sea, digamos, en la suma sí se ve que pues da negativa, pero ¿por qué esos dos valores son negativos? Los que se suman y al final da ese resultado. Es por el diagrama de cuerpo libre que se tiene en cuenta que los signos, dependiendo hacia dónde van, la componente X y Y, pues son negativas, entonces pues por eso se dice que va negativa, o sea, que sería negativa y pues por eso se pone menos 2 f Ah, de 1. sí, sí. Pero Y esa fuerza, sí es la fuerza del resorte recuperadora elástica. eso le iba a preguntar, ¿esa fuerza cuál es? La fuerza que está en la parte horizontal, la de X, esa sería la fuerza que va a ayudar a contrarrestar el efecto de los resortes, o sea, que tiene que ser similar a la suma de las otras dos fuerzas. Entonces Para F1 y que F2, ¿qué fuerzas son? ¿Qué tipo de fuerzas?
Esas no serían las recuperadoras, o sea, serían distintas a la fuerza principal que digo de la horizontal. ¿No sería la fuerza elástica? Sí, sí, señor, o sea, esas son las fuerzas elásticas y la otra sería la fuerza recuperadora. Recuperadora, ¿por qué lo llamo recuperadora? O sea, pues yo la llamo así, pues en el sentido de lo mismo que digo que tienen que ayudar a contrarrestar Ya, eso, no, pero lo que dice porque por, Carlos es que esa fuerza, o sea, fuerza elástica, recuperadora, fuerza de resorte, es la misma fuerza. O sea, es tres nombres, tres formas de llamarlo en diferentes literaturas. ¿Sí? O sea, esa fuerza F1 y F2 sería la fuerza elástica. Eso es. Listo. Carlos, ¿de qué grupo es? A4, profe. Me toca estarles preguntando. Bien, ¿qué grupo, qué otras personas tienen dudas? Profesor, ¿pueden tener diferente constante elástica a los resortes o, bueno, el grupo? ¿Y qué pasaría si esto pasara? pues de poder tener, sí se puede, sin embargo, en este caso, pues hay que tener en cuenta que es un automóvil y que pues por ende tienen que tener una misma constante, tanto en la fuerza uno como en la fuerza 2, porque si no sería algo como, o sea, quedaría raro, ¿no? Bueno, miren las consecuencias. Si alguna de las dos fuerzas tiene diferente constante elástica, quiere decir que alguna de las dos es mayor que la otra. Entonces la fuerza F ya no podría ser totalmente horizontal para equilibrarlo. Tendría que tener la fuerza F o un ángulo. Entonces tenemos un problema que tiene tres ángulos diferentes, porque ya F1 y F2 podrían no tener el mismo ángulo. Y la fuerza de equilibrante tampoco. Y si eso no se cumple, entonces vamos a tener estas tres fuerzas igual a la masa por la aceleración. Entonces vamos a tener movimiento acelerado. La que el carro no está bien alineado, por así decirlo. ¿Listo? Por eso es que si lo que dice compañero, sí, lo necesito que los resortes sean iguales. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro grupo? Ya uno. Listo. ¿Qué otro grupo quiere pasar? Profesor, el grupo que preguntó fue el B5. Profe, si quiere puedo pasar yo. ¿Qué grupo es? ¿Quién? ¿El que va a pasar? Sí. A4. Necesito que pasen ese grupo y otro más mínimo hoy. Sería bueno. Profe, me dice si se escucha ya. Ujú. Escuchas súper bajito. Ok, entonces lo voy a subir. 6,4 por 10 a la 6 metros. Reinícialo. Ejercicio de fuerza gravitacional. Ahí sí se escucha bien, profe. Sí, sí. Ok. Ejercicio de fuerza gravitacional. Calcular la velocidad orbital de un satélite de 2 toneladas de masa que se encuentra orbitando alrededor de la Tierra a una altura de 10.000 kilómetros. El radio de la Tierra es de 6,4 por 10 a la 6 metros y la masa de la Tierra es de 6 por 10 a la 24 kilogramos. Tenemos este satélite el cual está orbitando en la dirección que se muestra. Sabemos que la fuerza gravitacional la podemos igualar a la fuerza por la aceleración centrípeta. Tenemos que la aceleración centrípeta está dada por la expresión velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. También sabemos que la fuerza gravitacional es igual a la constante gravitacional por la masa 1 por la masa 2 sobre la distancia al cuadrado. Y por la segunda ley igualamos esto a la masa 2 por la aceleración centrípeta. Pues como ustedes se dan cuenta, acá no aparece por ningún lado la velocidad tangencial, la cual nos está pidiendo el enunciado. Por ello, hacemos uso de esta fórmula y la reemplazamos. Tenemos que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Pasamos a multiplicar el radio y pasamos a dividir esta masa.
lo cual nos da que el radio se puede simplificar con esta distancia al cuadrado, porque ambos son el radio orbital. Y la masa 2 se simplifica con la masa 2 que está arriba. Acá hacemos los respectivos despejes y luego le sacamos raíz, teniendo en cuenta que la velocidad tangencial está al cuadrado. Calcular el periodo del satélite, el tiempo que demora en dar 4 vueltas a la Tierra y su energía potencial gravitacional. Tenemos que el periodo es igual a 2pi sobre la velocidad angular. Y tenemos que la velocidad angular es igual al radio sobre la velocidad tangencial. ¿Por qué hacemos ese despeje? Porque no conocemos la velocidad angular, pero sí conocemos el radio y la velocidad tangencial. Ya entonces, teniendo esto, pues hacemos los respectivos cálculos, que sería 2pi por el radio, que ya lo conocemos, que sería el radio de la Tierra, que es 6,4 por 10 a la 6, más la altura que nos dan, que es 10.000 kilómetros, sobre pues la velocidad tangencial, que es la que acabamos de hallar. Y esto nos da que el tiempo que demora el satélite en dar una vuelta es de 20.859,66 segundos. Esto es un número muy grande, por lo tanto pues lo pasamos a horas por regla de tres. Y pues eso nos da 5,79 horas. Ese es el tiempo que demora el satélite en darle una vuelta a la Tierra. Pero pues acá en el inciso B nos piden el tiempo que demora en dar 4 vueltas a la Tierra. Entonces pues simplemente por regla de 3. Si 5,79 horas es una vuelta, pues ¿cuántas vueltas van a ser 4? ¿Cuánto tiempo demora? Y sería 23,17 horas. Y pues la energía potencial gravitacional está por esta fórmula, en la cual sería solo hacer los respectivos reemplazos y ya. Tenemos la constante gravitacional, tenemos las dos masas, tenemos el radio de la Tierra y la altura. Y esto nos da menos 4,88 por 10 a la 10 joules, ya que hay que tener en cuenta que es energía. Gracias. ¿Qué preguntas tienen para el grupo 4? ¿Me oyen? Profe, ahorita después de ese punto, nosotros. Sí, profe, sí se escucha. Sí, profe, qué pena, es que ya al menos de mi parte lo estoy aún analizando. Muéstrame lo de la energía mientras ellos se deciden. Profe, por cierto, qué pena, y también al compañero Carlos, los joules se obtienen ¿por qué? Si siendo siendo la ecuación es la misma que se da para la gravedad, que eso sería aceleración. ¿O estoy saltándome algo? Pues los joules estos se obtienen del kilogramo por metro cuadrado sobre segundos al cuadrado. Entonces, pues acá están las masas, abajo están los metros y la constante gravitacional. No, profe, la constante no tiene unidades, ¿cierto? ¿O sí? Claro. Sí, sí tiene unidades. Y Pues, Nosotros lo revisamos, creo. Es como kilogramo cuadrado por newton sobre algo. sí, profe, es, se supone que debería dar como resultado es las, unidades de metros sobre segundos cuadrados para que fuera aceleración, ¿no? Es que no entiendo qué ecuación utilizó para calcular esa energía potencial. profe,
usé la misma, pero con un signo negativo con la constante. Pero la misma, ¿qué ecuación es esa exactamente? Tiene la constante universal, las masas sobre las distancias. O sea, ¿esa es la de fuerza gravitacional? Pues sí, pero con el negativo. Pues yo O la sea, verdad fuerza gravitacional por distancia. O sea, es unidad de... Ah, ok. Unidad de trabajo. O sea, calculó fue el trabajo, mejor dicho. sí, señor. Eso yo tengo una pregunta. Yo creo que esa parte Del mejor grupo, saque la del video, señor. esto, del grupo 1, esto, pues para el compañero, es que, o sea, un poquito así fuera del ejercicio, quiero saber, digamos, hasta qué punto se podría alejar un satélite o hasta qué punto se podría, digamos, estar cerca de la Tierra sin que de pronto se salga de la órbita o caiga directamente a la Tierra, no sé. O sea, de pronto se puede calcular con la fuerza de la centrípeta o algo así, ¿no? Acercarse, yo creo que sí podemos ver, pues, porque la fuerza gravitacional se ejerce de la manera pues, en que se muestra. Eso quiere decir que el satélite está orbitando alrededor de la Tierra y si eliminamos la velocidad tangencial, este va a tomar una trayectoria así tal cual como se muestra el rayo, así se viene él, pero pues la verdad eso demoraría muchísimo tiempo, entonces pues de poderse sí se puede, pero son cosas que en realidad pues creo que nunca se ven en la física. La manera para que eso ocurra no sería más bien que la fuerza tangencial sea inferior a la fuerza normal, ¿cierto? No hay fuerza tangencial. Sí. Profe, una pregunta bueno, para el grupo. En la fórmula de energía potencial gravitacional, uno diría, bueno, es masa por gravedad por la altura, pero ahí como fue trabajo, esa fórmula se integró, por decirlo así. Pues o sea, la verdad como nosotros no hemos visto energía, pues el ejercicio tenía esa parte y pues me pareció interesante, pero la verdad no sé si la integraron, creo que no. Creo que No, lo no. que él hizo fue coger la fuerza gravitacional y multiplicarla por la posición. O sea, por R más H, por eso es que le queda así. O sea, no le queda al cuadrado. Pero, Carlos, esa parte saque la mejor del ejercicio. Primero, Bueno, sí, no. primero porque esa es la posición de la partícula, más no es la distancia recorrida. Entonces serían dos cosas diferentes. Sí, en unidades le va a cuadrar, pero no. De hecho, cuando miremos ese tema, vamos a ver que la fuerza gravitacional no hace trabajo sobre las partículas que orbitan. La única opción que haga trabajo es que caiga hacia la Tierra o que se eleve por encima de la Tierra, lo que sea. Pero si una partícula orbita, un planeta, una luna, un satélite, lo que sea, entonces la fuerza gravitacional no hace trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos la fuerza en una dirección perpendicular al desplazamiento. Entonces el trabajo es cero. ¿Listo? Por eso esa parte mejor sáquela. La de calcular la energía potencial gravitacional. La energía potencial gravitacional que él tiene, se podría llegar y fijar la referencia como en la superficie de la Tierra y podría entonces calcularlo como simplemente mg por h. Entonces ahí sí ya lo podría calcular más sencillo. Como no, desde el nivel del mar, yo simplemente lo calculo como la masa por la gravedad por la altura y ya. Pero es simplemente como para saber cuánta energía podría llegar a tener en la Tierra cuando caiga desde una altura determinada, que es el satélite, ¿sí? Si comienza con una velocidad cero. O sea, ya sería un ejercicio más de energías. Señor. Profe, esa ecuación de masa por gravedad por altura sería con la altura completa, ¿no? Con el radio orbital, o sea, De hecho, esa altura, la- eso lo vamos a ver también después, pero le digo que lo saque. Y es totalmente arbitraria. Yo puedo elegir mi referencia de altura cero en donde quiera. Puede ser en el centro de la Tierra, puede ser en lo alto del Monte Everest, puede ser en el nivel del mar, en donde quiera. ¿Sí? ok, profe. Incluso yo podría decir que él no tiene energía potencial gravitacional allá, arriba. Y que cuando cae a la Tierra lo único que hace es perderla.
La que tiene energía potencial gravitacional negativa. Puede ser cualquier cosa. Sí, Carlos, eso es lo único que le digo, saque esa parte. Vale, profe. Sí. Listo. ¿Algún otro grupo? Grupo B2. Grupo B2 a las 2. El B2, profesor. Sí. Pues profesor, lo que pasa es que nosotros tuvimos un problema y entonces era para pedirle si nos podría dar un plazo más para presentarlo el lunes, que usted dijo que íbamos también a presentar el lunes, porque es que hicimos un ejercicio, pero al final creo que Esto... nos equivocamos. Bueno, la cosa es que entre más tiempo tienen, menos... Bueno, en fin. Son 4 grupos para el lunes, ¿no? Y hoy pasaron 1, 2, 3 grupos. Entonces, yo les recomiendo el grupo A2, grupo B1, grupo B2, grupo B3, que se hablen de una vez en Discord, que escojan en qué orden lo van a hacer, quién lo va a presentar y que casi que ni me dejen hablar. Porque tienen que rendirles a esos 4 grupos de manera que en una hora expongan absolutamente todos, porque no les voy a dar más tiempo el lunes que una hora. Y si lo hacen bien, si les rinde, si dejan espacio, me gustaría que vuelva a pasar el grupo A3 si ellos quieren. ¿Estamos? Sí, señor. Señor. Entonces, B1, B2, B3, A2. Ojo. Y ojalá dejen tiempo para el grupo A3. Porque si no, lo voy a cortar de una. El orden lo escogen ustedes. Ya ahí están los que faltan. De hecho, lo voy a pegar aquí en el chat. No quiero empezar el lunes a decirles quién, que lo tengan listo, que nada, no. Yo voy contando el tiempo y se acabó. Bueno. ¿Será, profe, que usted me puede repetir qué era lo que pidió para el grupo B4 sobre la fuerza gravitatoria? ¿Qué pasó otra vez? O sea, si me puede decir a grosso modo qué era lo que nos hace falta, pena, para poder añadir al video. Ah, el ángulo. Creo que es el que tiene las dos masas colgantes. ¿Cierto? Sí, señor. Vale, que cuando usted tiene la masa colgante, usted va a tener una fuercita que le está haciendo a la masa, es decir, usted la está impulsando hacia algún lado. Eso es lo que le decía, que como tiene una fuerza en alguna dirección, entonces que calcule cuánto es el ángulo que se desplaza. Eso es todo. Vale, Si profe, puede, o sea, gracias. examínelo a ver, plantéelo y cualquier duda pues me pregunta. ¿Sí? Se va a tener una fuercita, ya la conoce, la fuerza gravitacional. Entonces mire esa fuerza que tanto desplaza el péndulo desde su punto de origen. Eso Vale, era. profe, gracias. Bueno, listo. Profe, Los una dejo. preguntita. ¿Hasta cuándo hay plazo de enviar el taller y el documento? ¿Hasta el domingo No, o hasta no, cuándo? yo creo que hasta el miércoles. Martes, miércoles, porque pues, igual les voy a decir cosas el lunes. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, muchachos. Empezaron el año como dormidos. Nos vemos el lunes. Vale, profe, gracias. Todos Chao. están re pasivos. Chao. Listo, profe. Muchas gracias.